un pensador inglés, dijo que la verdadera universidad hoy en día son los libros. Y esta verdad, a pesar del desarrollo que modernamente han tenido las instituciones docentes, es en la actualidad más cierta que nunca. Nada aprende mejor el hombre que lo que aprende por sí mismo, lo que le exige un esfuerzo personal de búsqueda y de asimilación, y si los maestros sirven de guías y orientadores, las fuentes perennes del conocimiento están en los libros. Este es un texto introductorio que aparece en la colección de clásicos Jackson, publicada en el año 1949. Me interesa mucho porque el libro del cual hoy día quiero conversar fue publicado justamente en 1949. ¿De qué libro hablo? Del libro 1984 de el autor George Orwell, seudónimo de Eric Blair. Nuestro querido George Orwell. ¿Cómo no recordarlo en estos tiempos tan complejos? Nació el año 1903 y murió en 1950. Un año después, meses después de publicar 1984. Se cumple entonces, como con otros autores famosos, como Virgilio, como el mismo Dante, como el mismo Cervantes, que murieron sin llegar a saber que aquella obra que habían escrito poco tiempo antes iba a ser la que trascendería para el resto de la historia de la literatura y de la humanidad. 1984 se considera una novela de ciencia ficción, una novela de corte distópico, que lo interesante es que si lo vemos desde el punto de vista del hoy en día, de ciencia ficción los elementos están un poco desfasados, porque por ejemplo la presencia de cámaras en todas partes, o la presencia de micrófonos en todas partes, o la presencia de una constante vigilancia, hoy en día es algo cotidiano. Claro, para 1949 era el futuro. Ese futuro llegó hoy en día, lo que no le quita ningún valor a la novela. En ningún caso podemos decir que 1984, debido a que los avances tecnológicos ya llegaron, pierde su validez, porque justamente eso es apenas la línea inicial de análisis y lectura que la novela nos permite presentar. Nociones para comenzar. Hoy día tengo harto que quiero conversar. Tengo aquí un esquema gigantesco que hice en una hojita, una especie de mapa conceptual que entiendo solamente yo, pero que me va a servir para poder explicar algunos nudos interesantes para quienes les guste esta maravillosa novela, y quienes no la hayan leído, recomiendo siempre ir a leerla y después escuche esto. A menos que a usted no le moleste que yo le comente algunas cosas que a lo mejor adelantan situaciones importantes de la novela. Siempre cuido el final, eso es importante. Siempre pueden escuchar esto sabiendo que voy a cuidar el final. Bien, entonces 1984, noción básica de 1984 es esta creación fabulosa de nuestro querido Eric Blair, George Orwell, que es el Gran Hermano. El Gran Hermano es una entidad que se supone que es una figura mediante la cual podemos reconocer al sistema que está vigilando a las personas. Un hombre de bigote, se dice, con una mirada muy varonil, que te está observando y que siempre está acompañado en carteles en toda la ciudad, en el Londres de la novela, con el lema: el Gran Hermano te vigila. Y esto te lo repiten en todas las instancias, de manera que tú nunca puedes dejar de pensar y recordar que el Gran Hermano te vigila. Y esto es bien interesante porque el Gran Hermano te está vigilando con mecanismos, pero en realidad el Gran Hermano no es una persona, sino que es la representación de lo que en la novela se llama INGSOC, haciendo alusión al English Socialism, el socialismo inglés, que se supone que sería el partido político que impera en esta sociedad de Londres, que es un partido que promulga las ideas del totalitarismo. O sea, no hay forma de salir de lo que el INGSOC
propone. Y este INSOC, como quiere controlar a toda la gente, porque les interesa que todos piensen de la misma manera y que hagan las mismas cosas y que nadie se escape, tiene algunos mecanismos que son súper interesantes para poder vigilar a sus personas. El Gran Hermano es solamente la imagen de este gran sistema o aparataje de mecanismos para que la gente esté con cuidado, ¿cierto? Moviéndose de un lado a otro, cuidando lo que hacen o dicen. Por ejemplo, detalle genial, hay un concepto en la novela que se llama crimental, que como el nombre mismo lo dice, la palabra lo dice, es la conjunción de las palabras crimen y mente. El crimental entonces se constituye como el crimen de la mente, o sea, el crimen de pensar. ¿Y de pensar cómo? Obviamente de pensar distinto, pero en realidad es el crimen mismo de atreverse a pensar, como si eso fuera un delito, porque así lo es en la novela. Pensar distinto es un delito. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar los grandes totalitarismos de la historia, en todos se persiguió a la gente que pensó distinto, ¿cierto? Acá en Chile se persiguió a la gente que pensó distinto. En la Alemania nazi se persiguió a la gente que pensó distinto. Lenin, Stalin perseguían, Benito Mussolini, todos persiguieron a los que pensaran distinto. Entonces el crimental sería el mecanismo o el crimen o el delito más grave en esta sociedad, y así que cuidarse con lo que usted dice y cómo se expresa, porque además hay una institución llamada la policía del pensamiento, que son los encargados de ver cómo usted está pensando. Así que tenga mucho cuidado con lo que piensa, con lo que dice, con lo que expresa, porque su rostro, esa mirada, también puede expresar algo que el partido puede considerar condenable. Así que ojo con eso, porque debido a que este es el mayor crimen que usted puede cometer, o sea, yo podría robar en la sociedad de Londres de 1984, pero no es tan grave como cometer un crimen tal. O sea, es peor pensar distinto, ir contra el partido, que robar o cometer un delito, matar a alguien. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La vaporización. Vaporización, pensemos en la palabra. Cuando el agua hierve, se vaporiza, desaparece de cierto modo. Eso le pasa a la gente de la sociedad de 1984 que se atreve a pensar distinto. O sea, los desaparecen. Un relato habitual también y muy lamentable y triste de aquellas experiencias que tenemos en los países donde han existido dictaduras hace poco tiempo. Todavía hay gente desaparecida de la cual no se sabe su paradero, y normalmente eso se hizo porque pensaban distinto. Ojo, las dictaduras en Latinoamérica comenzaron después de que se publica la novela 1984, o sea, hay un aspecto porvenirista de la obra de George Orwell, una visión de cómo funcionaba el mundo en la época en la que él vivió las guerras mundiales, de manera que estamos hablando de un autor absolutamente lúcido en lo que está contando. Así que si usted piensa distinto, cuidado en los regímenes totalitarios, porque lo pueden vaporizar, o sea, lo pueden hacer desaparecer y nadie va a saber qué pasó con usted. Ahora, dentro de la sociedad, obviamente, siempre va a haber facciones que son disidentes, pero en esta novela no se nos presenta ninguna disidencia, porque hay un concepto que también promulga el INSOC, que es el del doble pensar, cuya consigna fundamental es la idea del famoso 2 más 2 igual 5. ¿Qué quiere decir esto? Si el gobierno, si el partido dice que 2 más 2 es 5, usted debe aceptar y decir y manifestar en toda instancia que 2 más 2 es 5. Oiga, pero profesor, yo sé que 2 más 2 es 4. No, todos lo sabemos. Esta es la gracia de esto, por eso es un doble pensar. Todos sabemos que 2 más 2 es 4, pero si el partido nos dice que 2 más 2 es 5, entonces todos vamos a decir que 2 más 2 es 5. O sea, aceptamos una mentira como si fuera verdad y la manifestamos como si fuera una verdad. Aunque en nuestro fuero interno sabemos que es mentira, pero conectémoslo con lo anterior.
Si yo llego a decir que lo que dice el partido está equivocado porque 2 más 2 no es 5 sino 4, estoy cometiendo un crimen tal. Y estoy arriesgándome a ser vaporizado, a que me hagan desaparecer. Así que cuidadito, cuidadito. Un mecanismo también que el INCSOC tiene en esta sociedad es la propagación de la neolengua, una nueva lengua que es simplemente el reducir el vocabulario. Mientras menos palabras tengamos, menos podemos decir, ¿cierto? Había un filósofo por ahí, Wittgenstein, que hablaba de que los límites de nuestro mundo son nuestros límites del pensamiento, o algo así le han tergiversado. Siempre se tergiversa a los filósofos. Pero él habla sobre los juegos de pensamiento, los juegos de las palabras, ¿cierto? Mientras yo conozco un concepto y veo todas las palabras relacionadas con este concepto, voy a poder entenderlo mucho mejor, el concepto y el mundo que rodea ese concepto. Si yo redujera la cantidad de palabras que alguien conoce, entonces las posibilidades de pensar en cualquier fenómeno se reducen. Las posibilidades de ver la complejidad de los componentes o las causas y consecuencias de algo que pasa van a verse absolutamente reducidas. Eso es lo que hace la neolengua. Entonces, por ejemplo, en vez de decir la palabra maldad, eliminemos la palabra maldad para que nadie diga que algo es malo, le vamos a decir de ahora en adelante no bueno. Entonces las cosas no son malas, sino que son no buenas. De esa manera mantengo a la gente pensando en lo bueno siempre. Y de esta manera la gente entonces piensa de forma reducida. Esto es un mensaje también para los que leemos, amplíen el vocabulario. Cuando uno no conoce una palabra hay que anotarla por ahí para buscarla, porque si no vamos a estar cayendo en una especie de neolengua gratuita. Este INCSOC entonces tiene una serie de mecanismos con los cuales va a controlar a la gente, este criminal, el doble pensar, la neolengua, pero no es tonto porque sabe que de alguna manera la gente tiene que poder manifestar su malestar, porque obviamente nadie deja de pensar negativamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cada cierto tiempo propone lo que ellos llaman los 2 minutos de odio. ¿Qué es lo que son los 2 minutos de odio? Son 2 minutos en los cuales toda la gente está obligada a entrar a una especie de salón, un cine por así decirlo, donde se nos proyectan imágenes y nosotros podemos expresar nuestro odio hacia esas imágenes. Obviamente esas imágenes están propuestas por el partido, entonces nos muestran a un personaje que se llama Emmanuel Goldstein, que es como un traidor del partido, para que nosotros lo insultemos y la gente le grite groserías y lo insulte, y obviamente en el foro interno están votando todas sus frustraciones, pero lo votamos a través del odio a este personaje que no conocemos y que hacemos caso como que es nuestro mayor enemigo, le gritamos desgraciado, maldito, estúpido y lo que sea, cuando en realidad quisiéramos tal vez gritarle eso a otras personas del mismo partido. Pero eso nunca lo vamos a saber porque nadie nunca lo va a decir. En esta sociedad está todo tan controlado que nadie jamás va a decir que lo que gritó, lo gritó contra una persona que es del partido. Entonces, está todo controlado, está todo pensado en este INCSOC. Y para poder controlar todo esto, es que se tiene ministerios. El INCSOC cuenta con 4 ministerios, que son importantes. Primero, el Ministerio de la Verdad, el Ministerio de la Abundancia, el Ministerio de la Paz y el Ministerio del Amor. Fíjense, son puras palabras positivas, ¿cierto? Son puras palabras súper buenas, que en realidad lo que ocultan es que hacen todo lo contrario. El Ministerio de la Paz se encarga de la guerra. El Ministerio del Amor se encarga de la seguridad y de mantener muy estructurado y controlados las relaciones humanas. El Ministerio de la Abundancia se encarga de administrar la escasez de recursos y el Ministerio de la Verdad se encarga de mentir. Y aquí es donde aparece nuestro protagonista, Winston Smith, cuya primera aparición en la novela es él caminando e ingresando en los edificios de la Victoria, que son edificios del partido. Winston Smith trabaja justamente en el Ministerio de la Verdad
que es donde él manipula el pasado. Porque cuando en la novela se nos presenta que alguien manipula el pasado, con eso vamos a estar modificando el presente, porque la gente que lee algo sobre el pasado lo va a entender en el presente y va a tomar decisiones, y por ende vamos a terminar dominando el futuro. Pongamos un caso burdo: nosotros queremos cambiar a quienes son los fundadores de la patria. Entonces, de un momento a otro decidimos que los fundadores de la patria son X personas, y todos los documentos estatales, porque todos los documentos están controlados, van a modificarse para que el nombre de la persona que fundó o que liberó a un país sea la persona que se decidió que sea en este momento. Esto es como lo que pasa en Corea del Norte, ¿cierto? Donde ellos van y modifican que Corea del Norte ganó tal guerra y que tiene este armamento, y eso se modifica a nivel estatal, de manera que cualquier persona que vaya a cualquier libro va a encontrar esa información, y toda la información que queda obsoleta, de cierto modo, va a ser inmediatamente eliminada. Entonces ahí trabaja Winston Smith. Él se da cuenta un día que está modificando información, con esta idea del doble pensar, él la transgrede y se da cuenta de que en realidad están dando información falsa, que él ocupa hojas de afeitar, pero como que no encuentra, pero está modificando la información para decir que hay muchas hojas de afeitar. Entonces él se pone a dar vueltas por la ciudad y se da cuenta que no hay hojas de afeitar. O sea, qué extraño. Y lo vamos siguiendo nosotros como lectores, ahí fascinados, siguiendo a este Winston Smith, que está pensando y cavilando y dándose cuenta, y llega a su casa que está llena de cámaras y micrófonos, y lo están viendo en todo momento. Y aquí Winston Smith, voy a hablar con un secreto, porque esto no lo puede saber mucha gente, Winston Smith se da cuenta de que en una esquina de su casa hay un punto ciego, y en ese punto ciego él tiene un diario, y en ese diario él escribe abajo el gran hermano. O sea, Winston Smith desde el inicio de la novela está cometiendo un crimen tal, se está arriesgando a ser vaporizado, a que lo maten, a que desaparezca de la faz de la tierra. De eso se trata esta novela, de un hombre que se da cuenta de la realidad, es un disidente y empieza a avanzar en esta sociedad, en este mundo donde él desea cambiar algunas cosas. Difícilmente se va a poder, él lo sabe, pero aún así se lanza en la búsqueda. Interesantísimo. Entonces, en este ministerio, Winston conoce a un par de personajes. Voy a nombrar a los 4 personajes que rodean a Winston. Primero a Julia. Julia es una mujer joven de la cual Winston se enamora, y ella también parece enamorarse de él. Se mandan unas cartitas, por ahí unos papeles: te amo, te quiero, bla bla bla. Ella pertenece a una liga que se llama la Liga Antisexo. Los jóvenes tienen que cuidar muy bien su sexualidad, entonces está muy mal que anden hablando de sexo por aquí y por allá. Pero en realidad Julia es bastante hedonista, ella quiere placer, es individualista, a ella le interesa pasarlo bien, más allá de lo que se pueda decir, como que ella no está ni ahí con esta liga antisex, pero aún así lo manifiesta, doble pensar, nuevamente. Entonces con Winston empiezan a mantener una especie de romance secreto, un romance ahí que se da de forma difícil, ¿cierto?, en esta sociedad tan compleja, porque tienen que mostrarse hacia el mundo como 2 personas que simplemente son colegas de trabajo. En ningún caso están mostrándose de forma amorosa, ¿cierto? A pesar de que ella en algún momento a Winston le dice que está interesada en ellos, me interesa a nosotros, dice ella. Entonces, si esto fuera una especie de iceberg, lo que se ve es esta mujer mecánica
que está afiliada al partido perfectamente y que está en la liga antisex, pero que en realidad en la cara oculta de este iceberg es una persona que busca disfrutar del placer físico y que busca entregarse a este amor con nuestro querido y entrañable Winston Smith. Ellos, en una parte de la novela, en un momento, porque Winston camina mucho por la ciudad, encuentran un lugar en el cual logran disfrutar de esta vida. Ya, pero ya nos vamos a ir para allá, ya no nos adelantemos. Otro personaje con el que trabaja Winston Smith es el señor O'Brien. O'Brien se une a Winston. Winston descubre de alguna manera, o hay una apariencia de que O'Brien pareciera ser también estar en contra del partido. Parece que también se da cuenta de lo que está pasando. Permiso para tomar agua. Y nunca queda claro. Aquí esto es bien interesante para cuando ustedes lean la novela y coméntenme qué les parece, porque según yo, Winston Smith se pasa un rollo aquí, ¿no? Como que él se empieza a imaginar que este compadre está contra el partido y lo empieza a incentivar y se empieza a acercar, y debido a esto es que este compadre empieza a acceder, y llega un momento incluso en que O'Brien invita a Winston y a Julia a su casa, y ahí les dice que quiere reclutarlos, que les tiene un secreto y hay una misión aquí para acabar con el partido, etcétera, y que él quiere que estén con ellos, y que él pareciera tener un poco más de poder dentro del partido y por ende más información. Fundamental. Así que ahí está O'Brien, este hombre que es un confabulador. Otro personaje muy interesante es el personaje, aquí ¿cómo lo pronuncio? Se escribe S-Y-M-E. Hay gente que le dice Sime, gente que le dice Sime, yo le voy a decir Sime. Y Sime es un filólogo, una especie de estudioso de la lengua, y trabaja justamente escribiendo un diccionario de la neolengua, el diccionario 11º de la actualización, ¿cierto? Esto se está actualizando en todo momento. En la novela se supone que están en una fase de aplicación inicial de la neolengua, por ende hay gente que todavía no la entiende. Y Sime está trabajando en este diccionario. Es un tipo muy lúcido, que tiene muy claro el funcionamiento de la neolengua y la utilidad de ella, y él está de acuerdo con que este diccionario destruya las palabras, como que lo que él quiere es que el criminal se convierta en algo literalmente imposible, porque no van a existir las palabras necesarias para cometerlo. Entonces esa es la búsqueda de Sime. Según él, si trabajamos en la neolengua, vamos a tener un mundo mejor, un mundo casi, pensemos, sin guerra, sin gente disidente, sin discusiones, sin peleas. Este personaje es súper inteligente, así se nos muestra en la novela. Y otro personaje que a mí me gusta mucho, que es el señor Parsons, que es un vecino de Winston Smith, y es el típico compadre devoto del partido, así como que él está a favor de todo lo que el partido diga, y tiene a sus hijos metidos en una especie de equipo de espías para que los niños ya desde la más temprana edad puedan investigar a los traidores del partido y acusarlos y meterlos presos y llevarlos a la cárcel y etcétera. Y resulta que hay algo súper interesante en este personaje, porque uno de sus hijos, no recuerdo si es su hija o su hijo, lo acusa de que en sueños él dice abajo el gran hermano. Entonces lo denuncia y se lo llevan detenido. Y lo más gracioso de esto es que cuando lo están deteniendo, él dice como, menos mal me detuvieron, ¿eh? Esto podría haber llegado a mayores. O sea, es tan devoto del partido que lo detengan está bien, porque actué mal. Así que muy bien por mis hijos, que me denunciaron por haber dicho inconscientemente, mientras dormía, abajo el gran hermano. Ya, ¿y qué es lo que pasa acá? Que a Sime también lo vaporizan, porque resulta que si, a diferencia de Parsons, que es un tonto, ¿cierto?, un inconsciente,
Sime es inteligente, resulta que al partido tampoco le sirve a alguien muy inteligente. Porque esa persona muy inteligente empieza a sacar conclusiones, desarrolla su carácter crítico. Entonces el partido también lo vaporiza y no sabemos qué pasa con Sime. O sea, la novela nos presenta esta dicotomía. Mientras un personaje es completamente inteligente y el otro es completamente estúpido, ambos van a recibir su castigo, porque la devoción pura no garantiza la supervivencia, pero la inteligencia absoluta o la lucidez consciente tampoco es perdonada. O sea, hay que mantenerse callado, actuar, trabajar todo el día. ¿Cómo se logra esto? Resulta que el Ingsoc tiene una marginalidad dentro de su sociedad, que son los que son llamados los proles o el proletariado, que corresponde al 85% de la gente de la sociedad. Esta gente vive en los márgenes de Londres y están un poco más alejados de la ley. O sea, la policía del pensamiento no se va a meter a esos barrios, porque ¿a quién le importan los pobres? ¿A quién le importan los que trabajan todo el día, los obreros, si al final van a llegar a su casa, se van a tomar un copete y se van a tener que acostar para levantarse a trabajar de nuevo? Es como lo que pasa hoy en día, ¿cierto? Lugares donde la policía no entra, porque no importa lo que pase ahí, así lo ve el sistema, no importa lo que pase ahí, porque la gente que muera no es importante, la gente que vive no es importante, así el sistema lamentablemente lo ve. Entonces, en este lugar es donde Winston Smith consiguió el diario con el cual está escribiendo en su casa la idea de abajo del Gran Hermano. Y ahí conoce a un caballero, porque resulta que en esos lugares hay bares, se puede uno tomar un copete, se puede poner a conversar de otras cosas, porque a nadie le importa lo que hablen los pobres. Y conoce a un caballero que es el señor Carrington, un anticuario, un hombre que vende cosas antiguas, objetos del pasado como cuadernos o libretas. Y a él le compra Winston la libreta con la que escribe. No nos presenta nada más este personaje que una especie de conexión con el mundo del ayer, con una nostalgia de un pasado que ya no existe, porque el Ingsoc se instauró en una revolución que le ganó al capitalismo. Y la gente vieja, cuando se habla de la gente vieja en la novela, son las personas que vivieron en un mundo antes del socialismo y era el mundo capitalista. Eso es bien interesante, porque en el fondo, ¿quién es viejo? Que es considerado algo malo, el que piensa con ideas antiguas. ¿Y cuáles son esas ideas antiguas? Antes de que se instaurara esta dictadura totalitaria absoluta. O sea, el que piensa distinto. Al final, pensar distinto siempre va a ser algo malo en esta sociedad. Y en este lugar, el señor Carrington es el que les da el espacio a Julia con Winston en una piececita para mantener relaciones sexuales, para estar solos, para tener su intimidad, para poder conversar, sin que el brazo de la ley llegue donde ellos. De ahí se ocurren conversaciones y cuestiones muy bonitas dentro de ese lugar. Ahora, la novela está llena de traiciones, ya ocurren cosas terribles hacia el final. Los invito a que se sumerjan en esa parte de la trama, porque nos presenta la tragedia. Esto es una tragedia, como todas las grandes obras literarias, una tragedia, algo que nos muestra que el ser humano tiene límites, damas y caballeros, porque tenemos límites. Nuestro límite absoluto es la muerte, pero también existen otros límites, como no lograr nuestros objetivos, no lograr llegar a concluir una meta, etcétera. Esta novela tiene ese carácter. Nos muestra cómo en una sociedad punitiva, en una sociedad totalitaria, el ser humano que combate solo no puede ganar. O sea, si Winston Smith está solo en esta pelea, no va a ganar nunca.
por eso que se une a Julia, por eso que se une a O'Brien, y van ocurriendo una serie de circunstancias para poder ver qué hacer frente a este partido, frente a este gran hermano. No voy a contar más porque el final es una maravilla, ¿cierto? La escena de las ratas, por ejemplo, y genial, o la escena final en el bar, una maravilla, o sea, que uno queda realmente marcando para siempre un número ocupado. Nunca te van a contestar en ese llamado. Yo recuerdo, leí esta novela la primera vez a los 18 años, 19 años, y quedé loco, o sea, impresionantemente loco. La he leído como 3 o 4 veces más por razones de trabajo, pero también por disfrute, y no deja nunca de sorprenderme, porque realmente es una novela que no tiene ningún desperdicio. No podría yo decir que algo le sobra a la novela. No muestra todo lo necesario para comprender que en una sociedad totalitaria, ortodoxa, ya sea de izquierda o derecha, aquí en este caso Winston vive en un Londres socialista porque las dictaduras y los totalitarismos europeos de la época fueron de ese lado político. Si George Orwell se hubiera llamado Jorge Orwell y hubiera nacido aquí en Latinoamérica, la novela ocurriría bajo un régimen liberal, ¿cierto? Neoliberal, como fueron todas las dictaduras en nuestro continente. Entonces, no nos dejemos aquí engañar por el color político. Ya aquí esta cuestión, obviamente George Orwell fue detestado por los socialistas de la época, merecido o inmerecidamente, no sé, más merecido tenían estos socialistas de ser criticados porque estaban instaurando dictadura en todas partes, pero hay que tener eso en consideración. George Orwell no nos habla de una política partidista, nos habla de una política, de una forma de gobierno que es terrible, un ecosistema de vigilancia, una anatomía del control totalitario. Eso es lo que hace George Orwell en esta novela. Nos presenta salidas falsas, nos presenta trampas, personajes que no nos llevan a ninguna parte, nos muestra una manera o búsqueda de neutralizar a la sociedad, de buscar mediante la nostalgia un camino que pareciera ser el correcto, pero en realidad nos está mintiendo. Nos presenta personajes que tienen dos caras, pero que actúan siempre de acuerdo a lo que les conviene a ellos, que al final nadie quiere perder. Nos presenta una rebeldía siempre restringida, limitada, que no puede expresarse en su totalidad. Nos presenta la forma en la que se manipula la información. Cuando usted ve la internet va a ver que candidatos políticos salen electos solamente con manipulación de información mediante los medios de comunicación masiva como la televisión. O también vamos a ver cómo nos vigilan cuando usted está conversando con una amiga o con un amigo sobre unas zapatillas y después se mete al Instagram y el Instagram le está ofreciendo ofertas de zapatillas. No estamos tan lejos, hay que tener ojo, no estamos tan lejos. Los invito a que lean 1984, los invito a que disfruten 1984, a que compartan 1984 y a que sientan 1984. Una novela fundamental para comprender nuestro tiempo actual, para comprender el pasado y probablemente para comprender el futuro, porque como ustedes saben, quien controla el pasado controla el presente y quien controla el presente controla el futuro. Hasta la próxima. Gracias por quedarse a Contraliteratura. Gracias a las personas que siguen este canal, a quienes comentan, a quienes me dan palabras de ánimo. Les agradezco. Recuerden que este es un proyecto 100% pensado para reunir a gente que ama los libros. Eso es todo. Amemos a los libros. Son tan bonitos, son tan bellos, nos regalan tanto y nosotros le damos tan poco a leer, gente. Que estén muy bien. Un abrazo, un beso, una estrechez de las manos y que estén muy bien. A leer, a leer, a leer.